Dios siempre tiene cuidado de los desamparados, de los desprotegidos, de los agraviados, entre los que están los extranjeros, los huérfanos y las viudas, y su compasión hacia ellos la expresó reiteradamente en su palabra. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1:17. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Deuteronomio 24:20. Y en el Nuevo Testamento encontramos un relato que muestra el amor y la compasión de Jesús ante una viuda que ha perdido a su único hijo. Historia que encontramos en Lucas 7, del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Naín es el lugar que ahora se vuelve testigo frente a muchos de lo que Cristo hace ante el dolor humano. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Versículo 12. Es un cuadro dramático sobre la vida misma. El evangelista destaca hijo único, con lo que resalta la situación en que se quedaba esa mujer, en total desamparo. El camino se encuentra en su camino con un cortejo fúnebre. La vida se encuentra a su paso con un joven muerto. La verdad se compadece del dolor de la viuda. El autor de la vida pasaba por ahí en el momento preciso. Es que Dios siempre llega a tiempo y su promesa de amparar a la viuda estaba por hacerse realidad en esta mujer. Juan 1:4. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Versículo 13. Jesús se fijó en esta mujer, en sus lágrimas que eran el resultado de su angustia y dolor que embargaban su alma. Y el corazón del Señor fue movido a compasión por la situación en que se encontraba esta madre. Vemos cómo la omnipotencia de Dios se manifiesta en ese momento para cambiar las circunstancias de la viuda. Es notable que no se mencione en el relato de este milagro la palabra fe, ni que ella viniera a Cristo y clamara por auxilio, apelando al corazón bondadoso del Señor. Se destaca lo que motivó la acción del Señor Jesús, la compasión hacia la viuda. El corazón de Cristo fue movido a misericordia a favor de ella. Y además le mandó con amor que dejase de llorar. Es que la intervención de Cristo mitigaría las lágrimas de esta mujer. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Versículo 14. Cristo pone su mano sobre el transporte de la muerte para arrebatarle al joven y darle vida. Y ante la expectación de todos, mandó, joven, a ti te digo, levántate. La voz de autoridad del Omnipotente emergió de en medio del silencio que sin ninguna duda se había producido entre los presentes. El poder de Dios se manifestó en y por Jesucristo, el Verbo encarnado. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Versículo 15. El joven volvió a la vida, y dos acciones lo manifestaron. Se incorporó del lugar donde estaba tendido y comenzó a hablar. Y luego Jesús lo dio a su madre. El Señor tiene control de la vida y de la muerte. La vida del joven regresó de la muerte por la misericordia de Emmanuel, que hizo bien a la madre. Antes abatida, ahora rebosaba de felicidad. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Versículo 16. El temor reverente de la multitud se volvió en una explosión de alabanza a Dios. Dios se había hecho presente, visitándoles con su gracia en la persona del Señor Jesucristo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Versículo 17.
La noticia corrió de persona a persona, de tal manera que se extendió a todos los lugares y pasó las fronteras territoriales. Y ha trascendido por medio de la Escritura hasta nosotros, y aprendemos que las promesas de Dios están siempre vigentes y que sus cuidados están presentes para los desamparados, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y la compasión y su amor son derramadas todos los días en forma de misericordia. Lamentaciones 3:21-24. Y así como sus promesas son siempre para sus hijos, sus mandamientos siguen también vigentes. Por lo tanto, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. 1 Timoteo 5:16. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha es una manifestación de amor. Así como Dios visitó a su pueblo e hizo maravillas por medio de su Hijo Jesucristo, ahora Santiago nos insta a visitar a las viudas y a los huérfanos con el propósito de favorecerles y prestarles ayuda. Dios visitó al hombre para brindarle la asistencia y la gracia necesaria en su circunstancia de ruina espiritual. Vino al ser humano desde lo alto para llevar a cabo su obra redentora. Lucas 1:68 y 78. En su gracia Dios se acordó del hombre y lo visitó para salvación. Hebreos 2:6. Y visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos 15:14. La visitación a los huérfanos y a las viudas significa tener cuidado de ellos. Entonces, la verdadera religión es la relación vinculante con Dios que lleva al cristiano a practicar un estilo de vida concordante con Él. Entonces, la relación vinculante con Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas, puesto que Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmos 68:5. La verdadera religión es la comunión con Dios, porque al visitar a los huérfanos y a las viudas se lleva a cabo la acción protectora de Dios sobre ellos, porque Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Salmos 146:9. La verdadera piedad es la manifestación de una vida de relación con Dios en completa comunión con Él, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Deuteronomio 10, 17, 18. El cristiano verdadero demuestra la eficacia de su piedad al ser proveedor y defensor del necesitado, mostrando con ello el verdadero amor de Dios en él. Mateo 25, 35, 40. Y la acción se ve completada hasta que queden superadas las tribulaciones de ellos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. Entonces, el ingrediente perfecto es que la vida cristiana descanse en la vivencia real de la práctica de la piedad. La vida cristiana primeramente nace y tiene su desarrollo en el corazón. Luego expresa en obras de piedad la realidad piadosa que hay en el corazón o en el interior. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:18. Bendiciones.